Doctor Vallejo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender el llamado de Un Café con JJ. Le saludo Omar Jaén. ¿Nos podría explicar en estos momentos cuál es la situación del caso Sobornos? Hasta la semana anterior creo que fueron las intervenciones en la audiencia de apelación. ¿Nos podría indicar hasta cuándo tiene el tribunal para dar su dictamen, su fallo con respecto a este nivel, a esta instancia? ¿Cómo estamos? Buenos días. Jimmy, Omar, muchísimas gracias por la invitación a este tan sintonizado programa que me da la oportunidad un poco de aclarar la situación de Viviana Bonilla en este caso en el que de manera absolutamente injusta se la ha vinculado. En este punto debo de decirle que efectivamente la semana pasada terminaron las intervenciones de los abogados de los procesados en el recurso de apelación. Obviamente todos apelamos. Nosotros hemos dicho, Omar, que en estas intervenciones que la sentencia ha sido forjada. Hemos dicho que la sentencia en definitiva es un embuste, y es un embuste porque es una creación artificial que se ha hecho sobre situaciones inexistentes, empezando por el hecho de que la acusación es de cohecho, llamado en otras legislaciones como sobornos. Pero para que haya un soborno, nuestro tipo penal establece que el funcionario en el ejercicio de su cargo debe de haber hecho algo incorrecto, injusto, a favor de una persona para darle un contrato y que a su vez haya recibido un dinero. Pero entonces, ¿qué es lo que correspondía? Que esa sentencia establezca en qué contrato actuó Viviana Bonilla, qué fue lo que ella hizo o dejó de hacer en favor de estos contratistas. Pero eso de ahí es imposible, y es imposible porque existen certificaciones de los entes de control que establecen que Viviana Bonilla a ninguno de los empresarios que están coprocesados le otorgó ningún contrato. Entonces, si su conducta no se inmersa en el tipo penal, porque sencilla y llanamente es imposible que ella haya cometido un injusto a favor de estos contratistas, sencillamente no podía haber sido condenada jamás por soborno, ¿no? O por el delito de cohecho. Pero fue condenada por el delito de cohecho y de hecho no se le cambió la figura en todo caso. No sé si lo que usted ha hecho o va a hacer, qué sé yo, es solicitar la nulidad de la sentencia. Hemos solicitado la nulidad de la sentencia porque la sentencia no cumple ni siquiera con los requisitos básicos que establece el artículo 622 del COIP en el numeral 3. Que dice que no solamente deben de estar las pruebas de cargo en función de la cual se la condena, sino que también deben de analizarse las pruebas de descargo. Y en este caso de aquí por ejemplo, se ha validado testimonios que no han sido sometidos al proceso de contradicción. Por ejemplo, las colaboradoras de la Fiscalía, que eran la señora Pamela Martínez y Laura Terán, no permitieron que se les realice preguntas. Entonces, ese testimonio únicamente vale como un mecanismo de defensa para ellas, pero jamás puede ser utilizado como una prueba de cargo contra ningún procesado, porque sencillamente no fue sometido a la contradicción. Si en una sentencia se están utilizando testimonios que no tienen valor porque así lo establece la ley, la sentencia es nula. Si en una sentencia solamente se le hace el cargamontón y se pone lo que la Fiscalía ha dicho y sin embargo no se consideran las pruebas de descargo que contradicen precisamente las pruebas de la Fiscalía, entonces esa sentencia no tiene ningún valor. A ver, abogado, puntualmente en el proceso o en la sentencia se dice que recibió Viviana Bonilla cuánto dinero y a quién le dio ese tanto de dinero. ¿Qué dice la sentencia? A ver, déjeme decirle que la sentencia parte de ciertas premisas falsas, porque acordémonos, y es importante, Jimmy, recordar cómo se inicia este proceso. Se inicia por unos archivos que son encontrados y elaborados supuestamente por Pamela Martínez. Entonces vamos a la génesis y los archivos lo que dicen es que se han utilizado ciertas contribuciones de estos empresarios
para la campaña de Viviana Bonilla. No hay en el proceso un solo documento que establezca que ella recibió dinero. Existe un testimonio, Jimmy, de un señor que dice que Viviana Bonilla lo habría mandado a ver dinero, pero lo mandó a ver dinero, según él mismo, a las oficinas del Movimiento Alianza País en Quito. Pero resulta que ese mismo señor, por un documento suscrito bajo juramento, junto con otras 2 personas que lo acompañaron, dice que fue a la ciudad de Quito a una reunión en la Secretaría de la Administración Pública y que a recibir ciertas instrucciones. Jamás dice que Viviana Bonilla lo envió, pero podría ser que este señor, se podría pensar, Jimmy, en un momento determinado, que este señor mintió la primera vez que declaró esto de aquí bajo juramento y que ahora en el tribunal dijo la verdad. Pero resulta que 2 personas que lo acompañaron a él a Quito y que está probado que lo acompañaron, declararon también bajo juramento que lo acompañaron a él y que jamás fueron a ver dinero alguno. Entonces, dice nuestra legislación en materia penal que cuando a uno lo condenan debe de ser más allá de toda duda. Pero si hay 2 personas que están contradiciendo el testimonio de otra, obviamente, pues por lo menos va a quedar la duda. Bueno, ya me estoy acordando también, era supuestamente $100.000 que habían traído de Quito a Guayaquil. ¿Que en una mochila, en una carretilla? ¿Cómo trajeron esa plata? El señor que viene de Quito dice que lo trajo en una mochila, que pasó todos los controles de seguridad. Pero insisto, Jimmy, el señor no es que viajó solo. El señor viajó con 2 personas más. Entonces ahí surgen ciertas preguntas, ¿verdad? Que caen por su peso. Si vamos a suponer por un momento, en el supuesto jamás consentido de que lo hayan mandado a ver ese dinero a este señor, usted tiene varios hechos que no resisten ningún análisis. El uno, lo voy a mandar solo porque está haciendo una actividad fuera de la ley, pero no lo voy a mandar con 2 personas más que van a quedar como testigos de eso. Y cuando esas 2 personas dicen que es mentira lo que declaró es obvio que no tiene ningún sentido. Ahora, la otra cosa es que cuando el señor viaja, Viviana Bonilla ni siquiera era candidata a la alcaldía de Guayaquil, pues estaban organizando la reunión de Alianza País en la que recién se iban a elegir a los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. En ese momento había varios candidatos. Entre esos candidatos que sonaban para la alcaldía de Guayaquil estaba la señora Duarte, estaba la señora Aguinaga, cosas que realmente, si uno toma la prensa de esos días, perfectamente las va a poder establecer. Entonces, ¿cómo es que el señor va a ver para la campaña de Viviana Bonilla en el mes de octubre, cuando varios candidatos recién iban a decidirse sobre quién iba a ser el candidato, ¿no? Doctor Vallejo, usted como defensa de la asambleísta Viviana Bonilla, ¿cuáles son sus aspiraciones de este tribunal? Por favor, me recuerda hasta cuándo más o menos tiene plazo el tribunal para referirse a este tema de la apelación. Y le pregunto por sus aspiraciones y porque deberá entender que Viviana Bonilla está dentro de una pugna política, porque hay personas que consideran que en este caso lo que se busca es rápidamente tener una sentencia ejecutoriada contra Rafael Correa para bloquearlo electoralmente. Obviamente ustedes están conscientes de eso, pero ¿cuáles son sus aspiraciones en este nivel, en el momento de la apelación? A ver, yo lo que le puedo decir es que cualquier tribunal imparcial debería de absolver a Viviana Bonilla porque no hay una sola prueba en su contra. Pero más allá de que no exista ninguna prueba en su contra, su accionar, su conducta no se inmersa en el tipo penal. Es decir, no hay un hecho reprochable de ella. Entonces, lo que nosotros hemos solicitado y lo que aspiramos es que más allá de que puedan existir personas que hayan tenido alguna participación en los hechos que la Fiscalía manifiesta, el caso de Viviana Bonilla es completamente distinto al de los otros procesados. Ella está en la misma posición que se encuentra en todo caso el exasambleísta Cristian Viteri, que tampoco tiene ninguna participación en los hechos y que actuaron en una campaña política
y no como funcionarios públicos. En consecuencia, nosotros hemos pedido que se ratifique el estado de inocencia de Viviana Bonilla y que a ella se la deje pues libre de toda culpa, ¿no? Gracias. Doctor Vallejo, la última consulta, ¿hasta cuándo tiene plazo el tribunal? Mire, el tribunal realmente no tiene una fecha exacta para emitir su resolución. Sin embargo, nosotros creemos que, como usted bien dice, todo se hace al apuro, rápidamente, por esta persecución que le tienen a Rafael Correa, y que esperamos que esto de aquí debería de ser la próxima semana. La última, y si hay que llegar a la otra instancia, que es casación, ¿en tiempos normales o hasta cuándo podrían realizar ese tipo para llegar a ese nivel? Mire, yo creo que aquí tiene un problema, además, esta gente que persigue a estos señores, y el problema que van a tener es que no tienen jueces ya en la Corte Nacional. Todos los jueces han actuado, ¿verdad? Y ya no pueden volver a actuar en este proceso. En consecuencia, seguramente le van a poner ya en el polvo, como ya han hecho barbaridades, seguramente esta será una barbaridad más, y lo que van a hacer es que van a nombrar a alguna persona juez, y eso de ahí estaría prohibido también, no solamente por los tribunales nacionales, sino que internacionales, porque eso significaría que serían jueces de excepción, jueces puestos ahí para emitir una resolución, y que obviamente pues sería una ilegalidad más. Lo que les puedo decir es que si algún momento cortes internacionales revisan este fallo, lo van a declarar nulo desde el primer momento en que vincularon a todas estas personas. Bueno, me detengo un momentito, iban a hacer las últimas preguntas, pero nos ha obligado a repreguntar. Esto sí para nosotros ha resultado novedoso, ¿eh? Usted dice que no hay jueces que puedan analizar y resolver la casación. Pero le pregunto también, ¿pero la ley sí prevé el nombramiento, la designación, como quiera llamarle, de jueces de excepción? No, Jimmy, eso de ahí precisamente está prohibido. El nombramiento de jueces tiene un proceso. Una de las causales que ya este juicio tiene es precisamente que uno de los jueces que integró el tribunal que juzgó la primera instancia, el tribunal penal, por así decirlo, era un juez que había ejercido la presidencia de la Corte en la provincia de Santo Domingo y que lo traen a la Corte Nacional para que presida casualmente este tribunal que sentenció. ¿Por qué? Porque si no había un juez, no pueden traer a otro de otra provincia y sentarlo en la Corte Nacional sin que este juez haya sido nombrado de la manera en que se nombra a los jueces comúnmente, es decir, que pase por un proceso de selección, que se le tome exámenes, que se analice su probidad, etcétera, etcétera. Entonces, este señor no cumplió con esos requisitos y una de las nulidades de las que adolece el proceso es precisamente que ya se utilizaron jueces que no habían sido elegidos conforme a los procedimientos. Finalmente, doctor, esta sí es finalmente. Es decir, que esto que correría en el supuesto no consentido de que así sea para su clienta, debería correr para todos. Corre para todos, efectivamente. Y vamos a ver qué se inventan y cómo constituyen un tribunal, porque en la Corte Nacional existen un número determinado de jueces y todos ya actuaron. En este caso, en consecuencias, si ya tuvieron actuaciones en las etapas anteriores, la ley dice que no pueden volver a actuar en las instancias superiores. Por eso, por eso sería muy complicado que ellos puedan lograr legalmente tener una sentencia antes de la inscripción de las candidaturas. Interesante. Gracias, doctor Calixto Vallejo, defensor de Viviana Bonilla, asambleísta. Muy amable, un abrazo virtual para usted, 9:51. Déjenme decirle que primera vez que oigo este nuevo elemento. Este caso siempre trae alguna sorpresa. Pero esto sí fue novedad para mí. Claro, o sea, porque en teoría ya de una u otra manera todos los jueces han participado en alguno de los niveles, de apelaciones. Es decir, no puede constituirse el Tribunal de Casación.
Entonces hay que ver, lo que hay que ver siempre es qué resquicios da la ley, porque Claro, usted sabe aunque ahorita me acabo de acordar de que entre esta semana y la otra iba a haber una renovación parcial de la Corte. Ah, ya ahí está. Iba a haber una renovación parcial Ahí de está. la Corte. Ahí están los nuevos jueces que podrían integrar Es el correcto, tribunal de es casación. correcto lo que usted dice.